Welcome to the post-lunch panel. I hope that you've all had a nice chance to relax and enjoy the Dublin weather. A few things came up this morning which I kind of wanted to comment on at the time, and then thought I'll abuse my privileges as moderator. One of which is, as you can probably tell, I'm from the University of Cork. As you can probably tell, I'm not from Cork. I was thinking a little bit about kind of the idea of translating cultures and translating the idea of interpretation and things like that, and thinking one of the things that I found since moving to Cork, which was a very short time ago, is that there is the element of translating the language, but also about translating the culture. And I did wonder kind of whether it's sometimes worth offering kind of simultaneous interpretation between forms of English and forms of Spanish. That will become clear when I start speaking in Spanish, because those of you who I know, I speak a fairly kind of Buenos Aires Spanish. So if you're familiar with it, great. If you're not, it might be a little bit interesting, as these things always are. I think as well, with the panellists that we have today as well, it will be quite easy to kind of cut to the chase and talk a little bit about some of the kind of main topics of the panel, which are ideas of kind of memory and resistance. One of the things I thought was very interesting this morning was that Kieran talked about the idea of kind of, I suppose, the figure of the intellectual writer, and the way in which different writers, say for example in Spanish-speaking contexts, have more of a kind of political role in the press and things like that. And the Anglophone world, there's a less of a kind of public role. And I thought, well, actually, maybe not so much in the kind of written press or in the medios, for example, but actually these novelists that we'll look at now, in many ways to me, are political writers, just that the rather than necessarily write politicised kind of works in the press, the actual writing itself is a form of resistance or denunciation or portrayal of different contexts. So we're going to be looking at some of these topics today. So I'm very, very pleased and very kind of honoured to be on a panel with three writers who are not only from very different geographical, cultural contexts, but also different linguistic contexts. So we have John Boyne here, who is from Ireland and, as you know, writes about various geographical contexts and periods as well. And then Kidman Uribe, who is a writer from the Basque country, and obviously writes in Basque originally, and much of his work is translated into Spanish and in, hopefully in more cases, into English as well. So the issue of translation, translating cultures, translating language is certainly very, very relevant in this panel. And then also Julio Espinosa, who is from Chile, but actually resides in Madrid as well. So the idea of kind of not only the writer's kind of biographies, but also the work being about different contexts and different times and spaces and places is very, very relevant today. So the format really of this panel will be fairly similar to that this morning. I hope that we'll have some time for questions at the end, and I hope you'll all feel very inquisitive and have lots of questions to ask. First of all, I'm going to kind of maybe kind of give a few sort of specific, maybe some general kind of questions, then a little bit more specific. And then I also have told Julio, Kidman and John to interject when they want to, and hopefully there we can kind of develop a more kind of organic dialogue between the writers and between you guys. So first of all, one of the things that I found really kind of compelling about all your work, and I'm not just saying that because we're all here and I feel that I have to, but one of the things that I find really, really interesting is how you all write about different kind of not only historical contexts, but different geographical contexts. And that's something that, in some ways there's a sort of mirroring of reality in the terms of a particular historical context, but also in terms of kind of, I think in your work, Kidman, the autobiographical as well. Yeah. So I wondered kind of, maybe starting with John, since I'm in English, and then we'll move on, kind of why so many of your novels are sort of set in different historical and geographical contexts. Is it engagement with specific themes that are tied to that context, or is it a personal kind of interest that you have? Well, good afternoon, firstly. I think in terms of the geography, I didn't set out thinking that I was going to write a whole set of novels that were set in other places, and I didn't think I'd get this far into a career and have not yet written a novel set in Ireland. But I do think sometimes that when you come from a small country, people expect you to write about that country. And if you don't write about it, people are somewhat offended in some way. When David Mitchell wrote about Japan in his book, or his most recent book,
Nobody would go to an English writer or an American writer and ask them why they aren't writing about England or America. But if any country I go to, I always get asked by journalists, why haven't I writing about Ireland? And I've always felt from the time I started writing novels that I didn't want to write about Ireland until I had a good story to tell about Ireland. I didn't feel an obligation to do so. I didn't feel a sense of competition with my peers in doing so. You wait for the story that comes. And for me, my first novel was a historical novel that was set all over the world. And it really just led organically to the novels that followed. And off I went with that. I'm actually writing an adult novel at the moment, which finally is set in Ireland over the course of my own lifetime. So it's neither historical nor set in a different country. So that's a challenge and an interesting one. But it's only because I got a good story at last, you know. Okay. And so, I mean, I suppose one of the novels that I'm kind of I find almost most traumatic, particularly the ending, is The Boy in the Striped Pyjamas. And, I think it's obvious one to ask about. But when there's been so much kind of Holocaust era literature and so much of, we can look at the sort of boom in memory that we've had, globally in the last kind of since the 80s, 90s, why that context? What sort of new perspective does your novel give to that kind of canon, I suppose? I always get a little concerned about the notion that the Holocaust has been written about enough, that it's that somehow we've completed that story and resolved it in some way. I remember the week that the novel was first published, doing a radio interview in the UK, and it was a traumatic experience because it was 3 reviewers sit in the studio with you and tell you on air live to your face what they think of it. And one of them was pretty much saying, we've had this novel and that novel and this movie and that movie. But they can usually name sort of 3 or 4. And if you ask them to name any more, they usually get lost. The Holocaust was, in that novel, it was simply like what I was just saying. I had a story I felt I could tell in a different way, which was telling that story from the point of view of a young German child. And in all the novels I'd read about the Holocaust, I hadn't read that. I thought to write a book like that from a point of pure naivety and innocence, where the character doesn't understand what's going on, but you, the reader, do. So structurally, the reader is smarter than the narrative. I thought that's an interesting way to do it. Maybe it'll work, maybe it won't work. Yeah, I definitely, I think that's an interesting perspective, because I definitely think the sort of perpetrator narrative, or the idea of those who weren't strictly speaking perpetrators in the case of A Small Boy, and the theme of innocence and childhood as a lens to look at kind of the worst atrocities committed, or some of the worst atrocities committed, is very, very interesting. And I think that's what I find interesting about the kind of, and I think this is something you do as well, the idea of the child and the view of atrocity in Lo que mueve el mundo. And, is there a particular kind of reason for the sort of child's voice being used in your work? Yes. O en español, si quieres, igual. Sí, sí. A veces cambiar es un poco complicado. A mí, good afternoon. I prefer to speak in Spanish. I think my thoughts go faster in Spanish. So, sí, elegí la historia del escritor Robert Muche. ¿Se escucha? ¿Sí? Un escritor belga que acoge a una niña vasca de la guerra, pero ya sabéis que salieron miles de niños. En 2 meses de Bilbao, en la guerra civil, salieron 20.000 niños, justo los 2 meses anteriores a la caída de Bilbao, ¿no? Y esta niña, llamada Carmen, es acogida por este escritor Robert Muche en Gante. Yo podía haber contado la historia desde el punto de vista de la niña, pero me apetecía más contarla, o reconstruir la historia desde mi propio punto de vista, desde el punto de vista del escritor. Me interesaba la historia de la niña, esta niña de 8 años que se fue sola sin padres a Bélgica, pero sobre todo me interesaba la historia de aquella persona que acogió a
esta niña, de los nuevos padres, ¿no? Yo tengo un hijo no biológico y yo soy el segundo padre, digamos, ¿no? Entonces me interesaba la historia de aquel nuevo padre que acogió la niña, un escritor belga que luego se metió, conoció a la niña y empezó a involucrarse cada vez más en la defensa de los derechos humanos, vino a la guerra civil, luego se metió en la resistencia y murió Hitler y él murió un día más tarde, cuando faltaban pocos días para acabar la Segunda Guerra Mundial. Hay una frase, hay un verso de Yeats que dice, es algo así como, ¿cómo es? Palabras tras un largo silencio. En inglés es words after a long silence. ¿Puede ser algo de eso? Pues lo más importante yo creo en la novela ha sido eso, ¿no? Que él tuvo una hija, este novelista. La niña que cogió se llamaba Carmen, pero la tuvo que devolver. Luego tuvo una hija biológica y la llamó Carmen igualmente. Y como su padre murió cuando ella tenía 3 años, 2, 3 años, esta Carmen no sabía por qué se llamaba Carmen, por qué tenía un nombre en castellano, en español. Yo, ¿por qué no me llamo como cualquier belga, ¿no? Si no tengo un nombre en español? Y ella, después de un largo silencio de muchísimos años, hace 10 años, cuando ella tenía como 50 y pico años, empezó a remover en los papeles de su padre, que había guardado su madre, en cajas de cartón. Recogió los libros que su madre había guardado, toda la biblioteca de su padre, la reordenó y entonces fue cuando empezó a dialogar realmente con el padre que no tuvo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no opté por solamente contar la historia de la niña? Pues porque me interesaba la historia de la niña, pero también la historia del solidario que acoge, de la persona que está ayudando en el otro lado, del nuevo padre, y también la historia del familiar de la víctima y de cómo la memoria puede ayudar, después de un largo silencio, como dice Yeats, puede ayudar a cerrar las heridas del pasado. Sí, entonces, no sé, yo igual creo que tiene algo en común con el libro Boy in the Striped Pajamas de John, Sí. que eso de no es hablar del mal, o sea, no es la maldad, una novela que explota la maldad, pero es hablar de la bondad, las cosas buenas que pasan en estas situaciones, realidad, que son como realmente terribles, ¿no? Sí. O sea, igual mostrar varios lados de la moneda, digamos. Sí, yo lo que quería era hablar de este héroe anónimo, ¿no? Que de repente, bueno, era un hombre que hablaba 5 lenguas, era traductor de Lorca al neerlandés, y como de repente conoce a una niña y de repente se mueve, se va moviendo, va cambiando hasta que él mismo muere por la humanidad, ¿no? Por salvar la humanidad. Pero también me interesaba el otro lado, es decir, ¿qué ocurre cuando tú pierdes a una persona querida, muy importante, como tu padre, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se supera este trauma de una pérdida de una persona querida en un hecho violento, como es una guerra? Entonces, la hija biológica, la segunda, la Carmen pequeñita, sabía que su padre era un héroe de la resistencia belga, pero sentía un rechazo hacia su padre. Y eso también se cuenta en la novela, ¿no? Es un héroe, es verdad, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero ella no tuvo un padre y su madre no tuvo un marido nunca. Entonces, me gusta la figura del héroe, pero también me gusta relativizar aquella figura del héroe y decir, sí, murieron los mejores, pero dejaron un gran dolor en sus familias. Y luego tiene su mejor amigo, que es otro escritor, es más cínico, es una persona no tan idealista como Robert, y que logra sobrevivir. Pero logra sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, es un superviviente,
pero siempre tiene este sentimiento de culpa de por qué ha muerto mi amigo y yo no, por qué yo soy un escritor de éxito y él murió con 30 años joven. Entonces, yo creo que una novela siempre tiene que recoger la multiplicidad de la realidad. Y si hablas de un héroe, los héroes no son de las películas de Hollywood en literatura, ¿no? Sino que los héroes también tienen el reverso. Quiero decir, la pérdida de un ser querido es algo inasumible para cualquiera. I'm just going to go quickly back to John, because some of the things that you said, Kierman, definitely kind of resonate a little bit with, again, with specifically The Boy in the Striped Pyjamas. And one thing I really wanted to ask you was my personal response to the ending of the book was kind of one of kind of trauma and shock. And I think I've kind of wondered kind of why you chose, I mean, obviously I think that as the novel develops and you start to become kind of party to what's going on, then you sort of expect the death of the concentration camp inhabitant. You expect that to happen in a way. I mean, at least as I don't know, people probably disagree, but that was my expectation. And then when Bruno's also taken into the gas chamber and things, it hit me in a way that I didn't really expect, and I found myself feeling, first of all, shocked by that, and then repelled by the fact that I felt more shocked by the death of one child than another. And I would love to know kind of why you chose that ending, but also kind of, I suppose, in some ways how that sort of maybe a more unique or interesting angle on Holocaust literature. Well, choosing it is possibly the wrong vocabulary for it, because I think, I don't know if you find this yourselves, but with novels, the more engaged you are with them as you're writing it, it comes in, the story comes instinctively to you. I wasn't setting out thinking this is what's going to happen. You're writing a first draft, things are happening, scenes are taking place unexpectedly, and it leads you naturally to a place which seems the obvious place to go. And I can't remember actively thinking this is how I'm going to end the story, but I can remember there's a scene where Bruno gets lice and his head is shaved, and so now he physically resembles Shmuel. And I can remember sort of thinking at that point, from now on I have to make them more and more and more alike. But it's so long ago that I can't really remember how quickly I thought that was going to happen. But it always seems like the correct ending. Sometimes, particularly children will ask me, why is it such a sad ending? But it's an honest ending. That's the way these stories ended. To have them both kind of skip off back to Berlin and live happily ever after would be just wrong, because that's not what happened. And I think for children reading the book particularly, they need to come out of it slightly traumatized, slightly shocked and horrified by it, and ask themselves why. But the reaction you have of feeling more sympathy in some ways towards Bruno is one of the criticisms sometimes that comes up of the book, that some people have suggested that I'm directing sympathy towards the German boy rather than the Jewish boy. But the German boy is the protagonist, is the main protagonist. Shmuel doesn't arrive in the book until just after the halfway point. I think often, even I think, he's right there from the start. He comes after the halfway point. So it's Bruno's story that you are following. It's him that you're engaged with. It's his eyes that you're seeing the story through. So it seems natural to me that you would feel a sympathy towards him. You will feel sympathy towards them both. But it is his story that's being told. He is the boy who becomes the boy in the striped pajamas. Yeah, I think actually you touched on something which I think is interesting. Julio, I will come to you in a second, but just a minute more. That actually both of you as well, I know that you've written literature that's for children and you as well for children and young adults. But something that I find interesting about The Boy in the Striped Pyjamas is it crosses that divide between adult and kind of teen literature. I know it's used on syllabuses at schools and things like that. And I think, I think you kind of hit the nail on the head when you said, in a way, it's not that it's sort of good to shock people, but in a way, if people are questioning
and the ending comes as a surprise, whether it was intended that way or it developed far more organically, that is certainly something that children would respond to very kind of in a certain way. But have either of you at all found that that writing for young adults or for children is a very different process to writing for kind of fully grown adults or mature adults? Well, the only thing, it sounds like I'm sort of disagreeing with everything, but the term children's literature and young, when you go into a bookshop and everything is compartmentalized. Categorized, I'm not sure that's how writers think. No. I suppose, I make a distinction in my head between the novels that are for adults and the ones for young people because they have a child at the centre of them. But they are publishing terms and bookshop terms. I don't think any of us writing for young people as well would ever kind of try to write simpler stories or simpler language. You just have a child hero. That's it. Other than that, I've always hoped that the novels I write for adults could be read by young people, and the novels I write with a young person at the centre could be read by adults. Sí, en mi caso, bueno, mi hija es una fan de SpongeBob, o ¿cómo es? Bob Esponja. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Sí. Who is it? Y ella no, yo entiendo los chistes. Por ejemplo, ayer vimos un capítulo que era que, bueno, Santa Claus no venía, todo esto, bueno, nunca habían tenido navidades debajo del mar y se habían inventado, bueno, pues uno de sus amigos pues había inventado una especie de celebración de Navidad y luego Santa Claus nunca venía, ¿no? Y mi hija estaba así como, estaba contenta, por supuesto que no entendía por qué no viene Santa Claus, porque tiene solo 3 años. Pero a ella le gustaba. Con esto quiero decir que SpongeBob, o sea, Bob Esponja, no es dibujos animados para niños. Claro. Es para todos los públicos. Y yo creo que la mayoría de la literatura infantil, juvenil, es también para adultos. Yo creo que lo que ha dicho John, ¿no? O sea, no es una cosa que el escritor se ponga, venga, ahora voy a escribir para niños, voy a escribir para adultos. Yo cuando escribo para niños, la verdad es que no cambio de registro, escribo casi igual. Lo que pasa es que los libros son más cortos, eso es verdad, ¿no? Y los poemas pues, son un poquito más claros, pero son poemas y cuentos que también lo puede disfrutar un adulto, no sé. También ha hablado Enrique, ¿no? Vilamatas, antes ha dicho que él cuando escribe novela y cuando escribe prensa lo hace igual. Yo creo que en nuestro caso pues es el mismo, ¿no? Yo no creo que los niños sean más tontos, más... o no sé, yo creo que son más inteligentes todavía, ¿no? que los mayores, entonces yo no suelo cambiar, además es el mismo estilo el que utilizo, sí. A veces es como la diferencia entre la recepción y el acto de escribir, que muchas veces son lo veo como procesos muy distintos a veces, sí, ¿no? Sí. Bueno, Sí. gracias. Y Julio, bueno, por fin, bueno, hablando de otro contexto histórico, digamos, que vos escribís, bueno, en La fría piel de agosto que has traído hoy, en realidad una cosa muy interesante para mí es como no solo el contexto, o sea, el contexto madrileño, el contexto español, pero los ecos de la dictadura chilena y, bueno, la tortura y todo estos temas de derechos humanos, pero también dentro de este contexto madrileño, hablando del ex torturador chileno y tal, la relación con el franquismo también, o sea, estos cruces entre dos contextos bien distintos, de distintos contextos, pero también que son parecidos. Entonces quería, preguntarte por qué elegiste estos dos temas y no solo, también qué te inspiró con respecto a la representación de la dictadura chilena a través de los ojos chilenos, pero en el contexto madrileño, digamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí también. Gracias al Cervantes y a la Embajada de Chile que me ha traído. Lo primero, quiero hacer una acotación del principio, cuando dijiste que nosotros éramos autores políticos.
de un lenguaje político o que nos interesaban temas políticos y había otros que no. Yo cada día estoy más convencido, por lo menos desde mi perspectiva, de que todo lenguaje es político. Tomar una postura u otra es una opción y el lenguaje transmite una manera de ver el mundo y las maneras de ver el mundo son políticas. Por lo tanto, una cosa es que se note menos porque están más asimiladas a un contexto determinado que es el que sobrepuja todo, el contexto principal, y otros somos los que estamos buscando transmitir cosas un poco diferentes, ¿no? Que quizás es la coincidencia que tenemos los tres autores de hoy. Con respecto a lo que decías, a mí me interesa, a mí como chileno y como un niño que se crió en la dictadura de Pinochet, era muy importante, bueno, siempre ha sido como un fantasma que está detrás de mi obra, ¿no? Tengo una novela anterior a esta que escribí con 22 años, que toca cómo un grupo de amigos en Chile se disgrega después del golpe de Estado. Transcurre entre 1973 aproximadamente y el año 88, que fue el plebiscito donde se decidió si el dictador seguía o no seguía. Y después tenemos esta, donde esto se proyecta más allá del propio Chile, por decirlo de alguna manera. Creo que una perspectiva que nos da la historia y que está al alcance de la mano de todos, porque está representado en todos los momentos de la humanidad, es que lo que sucedió en Chile es un reflejo más de cosas que son cíclicas y que se van repitiendo, como tú decías, lo de Franco en España, pero tenemos Videla en Argentina, tenemos un montón de gente en África, actualmente sigue habiendo dictadores, y hay otras dictaduras que son más o menos aceptadas por cuestiones económicas, ¿no? Me interesaba, más que representar el hecho del ex torturador chileno, más que representar el hecho de la condición humana dentro del contexto dictatorial, cómo la violencia es común para todos en todo momento. Es decir, que hay una circunstancia, que es la circunstancia de la violencia, que está a la vuelta de la esquina y que hacemos todo lo posible por no verla, y que puede ser una violencia soterrada. Es una violencia con la que convivimos, pero no vemos o no queremos ver. Entonces, de alguna manera, los protagonistas, ambos, se han enfrentado a hechos traumáticos, ¿no? Está Olga, que es una traductora, bueno, nadie conoce la novela aquí, ¿no? Yo sí, bueno. Tú sí, qué bueno. Que ha vivido un hecho traumático, ha perdido a su marido y al niño que estaba esperando en un accidente de tráfico. Es un hecho cotidiano, es un hecho que aparece en las noticias casi todos los días y que no nos llama la atención, porque es un hecho de alguien anónimo. Pero por otro lado tenemos a un ex torturador, ¿no? Que no se sabe en ningún momento que es un ex torturador, hasta cierto momento de la novela, que lo digo así porque también tú lo has nombrado ya, entonces ya no tengo que ocultar nada. Pero igual tienes que comprar el libro porque está buenísimo. Pero la novela va más allá de ese hecho, ¿no? Y nos llama la atención este personaje, probablemente más que Olga, porque está dentro de un contexto que hemos estudiado en los libros de historia, que por lo menos gran parte del mundo político, democrático, lo ha identificado en algún momento de sus vidas, y que lo tenemos identificado con el dedo, ¿no? Decimos, este es un ex torturador o es un torturador, es decir, el que fue torturador nunca deja de ser torturador, ¿no? Entonces, hay una violencia cotidiana que vivimos todos los días y que nos pasa por los ojos sin prestarle atención, y la ha hecho chocar con una violencia histórica, por decirlo de alguna manera, un hecho histórico. A mí me interesaba cómo esa representación de la violencia y de la soledad de los dos personajes. Son dos personajes desamparados, dos personajes que están en medio de una urbe como Madrid, una urbe gigantesca de 6 millones y medio de personas, en medio de un barrio que es Lavapiés, que alguno de ustedes lo conocerá, que es sumamente popular y que están abandonados. Y tienen obligatoriamente en algún momento tienen que chocar esas dos soledades. Y ese es el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa del uno sin el otro?
se transforman en dos parásitos el uno del otro de alguna manera. Y eso es lo que me interesaba, es decir, también la discusión sobre, tú antes lo decías, ¿no? Decías, el hecho de la bondad, ¿no? Hablando de la novela de Kirchner, pero hay veces que el límite se diluye. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Cuándo estamos llevando a cabo nuestra bondad o cuándo no? Es decir, ¿por qué un torturador no puede hacer algo bueno? ¿O por qué a lo mejor lo que él piensa que es bueno no es bueno? Esa disyuntiva, esa pregunta, creo que es muy válida en una sociedad, la nuestra de hoy, que no es la chilena ni la española, sino una sociedad global donde tendemos a estar cada vez más solos y donde además lo bueno y lo malo cada vez es menos certero, ¿no? Claro, no, se trata mucho de la zona gris en este Exactamente. contexto. Y una cosa que, bueno, yo igual cuando leo el libro no puedo evitar de pensar en la obra de Dorfman, La muerte y la doncella. Pero hay una diferencia muy grande, que en la obra de Dorfman tenés como la víctima y el represor, y bueno, tenés como los dos lados, digamos. En este caso, la mujer es víctima, pero no es víctima del contexto histórico, no es víctima de la dictadura chilena. Igual cuando él dice, bueno, cuando Andrés le dice algo, bueno, soy de Chile, ella piensa primera cosa en la literatura chilena, en Neruda, en Donoso, en Mistral, y después en Pinochet. Bueno, no sé, es que es una cosa muy interesante, que para ella es como poco así. Ella es traductora. Es decir, ella está mucho más cerca de la literatura, de la creación de mundo a través de las palabras, que de la dictadura natural. Y además es una persona que no llega a los 40 años. Claro. Es decir, yo manejo mucha información sobre la dictadura chilena porque soy chileno y me crié en dictadura. Pero es que alguien de 40 años en España, o de 39 o de 37 años, que es la edad del personaje, lo conoce porque es algo que sus padres o alguien que lo lleva por lo menos por 10 años, lo vivió muy de cerca, por el contexto histórico español del año 73 y del año 76, es decir, ese momento de transición, ¿no? 80, pero alguien que tenía 9 años, 8 años, el año 80, no se enteró de lo que era la dictadura chilena. Claro. Entonces, ella, por su trabajo profesional, está mucho más cerca de otra realidad, ¿no? Hay autores que para ella son mucho más interesantes. Claro. Y además me interesaba el asunto de por qué razón el personaje, cuando piensa ya en la dictadura, no puede pensar en el lado, entre comillas, ¿no?, del mal, sino que obligatoriamente tiene que pensar en el lado del bien. Siempre pensamos que aquella persona que conocemos y que nos causa empatía tiene que provenir del lado del bien. Y sí. Pero no es así. Es que también ese es el otro planteamiento, ¿no? De alguna manera estoy preguntándoles, ¿y estás seguro de quién vive a tu lado? ¿Y de quién es tu mejor amigo? Ese que te invita a cenar. Claro. Esa es una pregunta válida, es decir, quizás no es un torturador, pero puede ser estar maltratando a su novia cada día. Y para nosotros es un tipo excelente, maravilloso, pero eso también es un torturador. Claro. ¿No? Y eso se da en nuestra sociedad y no queremos verlo. Aunque escuchemos gritos por la noche en el piso de arriba, decimos, debe ser el vecino que no conozco. ¿No? Eso también está representado. Y por otro lado está el asunto de Andrés, ¿no? Andrés es alguien que se odia a sí mismo, que no se aguanta a sí mismo, pero que al mismo tiempo, debido a cómo se ha desarrollado todo, no tiene un parámetro para medir si lo que él quiere hacer realmente está dentro de la esfera del bien o del mal. A él también ese parámetro se ha diluido dentro de él. Él quiere ser bueno, pero su visión de lo bueno es totalmente diferente a la visión de lo bueno del resto de la gente. Exacto, sí, sí. Una cosa que, bueno, yo creo que es como muy impactante de la novela es, bueno, igual dijiste algo de eso, de los sonidos de los vecinos, pero los sonidos, los sentidos, ¿no? El tocar,
igual esta imagen corporal de ella, bueno, tanto de ella como de él, las descripciones muy, o sea, digamos, muy gruesas, ¿no? De cómo es ella físicamente, el sonido de los vecinos, pero porque parece que hay más personajes, pero son dos protagonistas, pero el sonido del cartero llegando, o sea, toda esa cosa. Igual eso fue una cosa, no sé, que desarrollaste a través de escribir la novela, o fue como... Tiene que ver mucho que yo también soy poeta, ¿no? Entonces, lo sensorial, en mi caso, es fundamental a la hora de escribir. Es decir, hay un contexto, hay algo que marca, ¿no? lo que está sucediendo. De alguna manera, nosotros estamos padeciendo algo, pero la existencia sigue corriendo por las calles. Entonces, esa indiferencia, es decir, está el contraste, ¿no? Por un lado está el deseo de integrarse, es muy significativo que ella sea agorafóbica, no es casualidad, Claro. ¿no? El hecho de que ella quiera integrarse, pero que al mismo tiempo no pueda, y por otro lado haya toda una sociedad a la que se puede integrar, pero no la integra, es totalmente temático dentro de la novela, es decir, viene a complementar lo que se quiere decir en ella, ¿no? Viene a decirle al lector que hay cosas que están ocurriendo y que no sabemos que están ocurriendo. Y eso en el contexto temático de la novela, pero también en un contexto que va más allá de la novela. La mayoría de las cosas que mueven el mundo, probablemente los que estamos aquí las desconocemos. Y los que las conocen no nos las van a contar. Claro. Y sí, es una cosa muy interesante. Bueno, igual es una cosa que no sé quién fue que lo dijo de tu obra, tu trabajo, Quilmes, pero eso de que trabajas desde un contexto vasco, pero de temas universales. Y yo creo que es, bueno, para los tres es así, que igual escriben, bueno, desde otro contexto, pero y también, bueno, figuran contextos distintos geográficos en su trabajo, pero igual los temas, eso del mal, del bueno, todo eso, son temas universales, ¿no? Igual nos hace cuestionar nuestra propia posición en todo eso, entre la zona, bueno, en la zona gris, en lo mal, en lo bueno y tal. Pero bueno, igual tengo una pregunta relacionada a eso, que es bueno, vos escribís en euskara, ¿no? En vasco. Entonces, bueno, las traducciones, porque igual esta mañana hemos hablado del tema de la traducción lingüística, pero también, bueno, hay traducción cultural. ¿Tenés, bueno, algún parte en el proceso de la traducción a español, al castellano, del vasco, de tus novelas? ¿O has leído, por ejemplo, las traducciones españolas y pensabas, ¿hay algo que se pierde o algo que cambia? O sea, porque igual estás traduciendo una cultura, o sea, unas culturas, digamos, hablamos en plural. Sí, bueno, es interesante el tema de la traducción para mí. Yo creo que antes se han hablado de estos fallos de la traducción, pero que me he reído mucho, pero yo soy muy defensor de la traducción y los traductores. Defiendo mucho su trabajo, creo que es un trabajo muy importante y más en esta época global, ¿no? Yo con la traducción tengo varias relaciones. Primero, yo he traducido. La lengua vasca tiene una tradición relativamente larga. El primer libro es de 1545, pero es de un sacerdote, además, antes del antes del Concilio de Trento. Entonces son canciones de amor, etcétera, poemas de amor, muy optimista, que dice que bien, hemos logrado imprimir en euskera, entonces vamos a ser igual que las demás lenguas del mundo, ¿no? Pero luego no ocurrió eso, porque luego la tradición vasca es intermitente, ¿no? Va un poco al albur de los acontecimientos históricos. Yo, por eso, porque no tenemos una tradición grande de muchos libros, quiero decir, en cantidad, he traducido mucho para saber, por ejemplo, yo he traducido a Silvia Plath para saber cómo escribiría ella si fuera vasca. Entonces, era la manera o a Raymond Carver también, para saber cómo escribiría Raymond Carver en euskera, ¿no? Pues yo traducía sus poemas, sus relatos, para aprender.
Y luego me han traducido. Y eso es muy interesante porque hay varios autores vascos, no muchos, son dos, que se autotraducen. Y es una labor interesante al ser bilingüe. Bueno, nosotros somos bilingües, ¿no? La mayoría de la población es bilingüe. Entonces, traducir tus obras al castellano tú mismo. Pero yo he optado por crear en una lengua u otra. Yo escribo en castellano, escribo artículos, poemas también, pero mayormente escribo en euskera y confío en la labor de los traductores, porque hay buenísimos traductores del euskera al castellano y dejo ese trabajo para los traductores. Lo que la traducción, además, me ha enseñado, y los traductores me han enseñado, que trabajan por amor a la literatura. Es muy bonito. A ver, mi primer libro de poesía fue publicado en Estados Unidos porque hubo una traductora que se empeñó. Le gustaron los poemas, mandó al New Yorker, mandó una vez, 3 veces, 4 veces. Luego le publicaron un poema mío en el New Yorker. Luego en otras revistas. Logró que se publicara el libro de poemas en inglés. La traductora al japonés, lo mismo. Una chica que de repente se enamora de Bilbao, New York, Bilbao, mi primera novela, y dice, esto tiene que estar en japonés. Los japoneses tienen que saber de la historia de este pescador vasco. Entonces, debo de traducir esta obra. Se puso a traducirla, encontró la editorial y salió en una editorial pues, muy literaria de Japón, ¿no? Entonces, ¿qué me han enseñado los traductores? Que bueno, aparte de ser buenísimos profesionales, me han enseñado que la literatura no es solo business, que no es solo negocio, ¿no? Porque muchas veces el trabajo de los agentes, de las agencias y de las grandes editoriales va un poco, mira eso sobre todo, ¿no? Sino que es también, o es sobre todo, amor a un libro. Ellos disfrutan con un libro y lo quieren traducir. Es así de simple. Entonces, me han como reconciliado, los traductores me han reconciliado con el mundo literario. Es increíble. Bueno, and speaking about another form of translation, really, I know obviously lots of your novels have been translated into goodness knows how many languages, John, but one form of translation I was thinking of is, and I obviously understand that you didn't make the film, but is the screen adaptation, the idea of translating literary work, which is obviously a very different medium, to the sort of cinematic stage. And I just wondered kind of, how does that process kind of arise where somebody comes to you and says, you know, we want to make your novel into a film, and what sort of input do you have in that as the writer? I think the level of input that you have is dependent on how much you want to have and how aware you're going to be that once you've signed the contract, you have passed over the rights. Mm-hmm. You know, I think if you become too precious about it, then the filmmakers just tell you to go away and leave us alone. I certainly made a decision at the start of when I was having a movie made. I made a decision at the start to be helpful, you know, to just be a constantly positive and helpful presence. And, you know, when I would read the drafts of the script, to focus on everything that was working right, working well, and then throw in a few things at the end that I had questions about. And in this way, I think they learned to trust me, and I learned to trust them. I mean, people usually think that the novelist has to learn to trust the filmmakers, but it's the other way around. They have to learn to trust you, that you're not going to be an annoyance. You know, they have no responsibility to invite you to the set. It's not even in the contract that you have to go to the premiere. You know, so if you become painful, you know, they'll send you away. But you have signed the contract, you have received the check, and you have become aware that whatever happens, your book is going to sell a lot more because of it being on a movie. So you can't have it all. You know, you have to be open to that. But I had a really, really fortunate experience. I got on well with the filmmakers. I liked what they were doing.
I couldn't have done it myself. One thing that you were saying there about self-translating fills me with horror. The idea of actually, the idea of returning to something and turning it into a movie or a play or any other format. I always think the stories I want to tell, I write them in the format I want to write them, which is novels. I like going to the movies. Well, I don't so much anymore because it's too noisy and too eating popcorn and nachos. But I like watching them at home on a big screen. I like watching movies, but I've no desire to make them. And it doesn't. The worst part of having a movie made from one of your books is that every time you publish a book, interviewers will say, "So do you think this is going to be made into a movie?" As if that is the be-all and end-all of everything, and it's just not. I remember being on the movie tour in the States, and several times interviewers in the States saying to me, "This must be the most exciting thing that's ever happened to you." Yeah. I mean, not really, no. I mean, getting the books published was exciting. You know, I've had an occasional exciting moment in my personal life. You know, very occasional. You know, this is nice, but, you know, I'd quite like to go home. You know, I'd not be Yeah, okay. Then I suppose one thing I've sort of thought about, and I suppose we're going to wind up in a little bit for questions because I think we've got a lot of food for thought and lots of ideas, and I'm sure you'll have lots of questions. But something I wanted is, and this is a much more general question, and I would love to have an answer, but don't really. What role do you think novels, poetry, all of this kind of work that deals with the past, because I think that's something that unites all of your work, is there's an element of the past in the present, whether the present is the perspective from which you're writing or whether the present is actually the, you know, the temporal context in the novel. But what role do all of these kind of cultural productions and products and poems and novels, what role do they play in kind of the production of memory or in terms of thinking of the kind of future? Well, we'll start there and then we can I just say two things on this? Because this morning I read, I think, the stupidest thing I've ever read in my life in a newspaper. And it was in The Guardian. And it was, you know, Noel Gallagher from Oasis. And Noel Gallagher said, I won't use his colourful language, but he said that fiction was basically a waste of time. And he would never read a novel, it's pointless, because it never happened. And I just thought, my God, how can you be so stupid? I mean, how can you be so dumb? Because the whole point of fiction is it illuminates life for us in a way that nothing else does. It tells us stories, it brings us into the lives of people we've never been, we never could be, into experiences we've never had and never could have. It challenges us, it asks us questions about life. I mean, our lives are built, surely, for a large portion of it, trying to understand what we're doing here, trying to understand why we're here and what it's all about. You know, what's the meaning of life is the basic question. And that's what novels and poetry and plays and sometimes movies do. You know, that's what art is about. And for a musician to look at another art form and say it's pointless, you know, you just wonder, you just have to shake your head and just think, my God. But in terms of history and the past in novels, I would say that you can write a novel, everybody writing a novel set in a historical context is almost always using contemporary themes. You're just using a setting. It's the time, the place. None of it matters. It's what you're writing about, where you set it, how you set it, who's in it. These are side things. You know, you're always finding ways to write about the present, even if you're writing it set in 5000 BC or 10,000 years in the future. Yeah, I think that's something that actually going back to Dorfman, because he kind of keeps appearing to me in kind of the topics about memory in the past, is that, you know, when he writes in the prologue to La Muerte y la Doncella, to Death and the Maiden, he says, you know, it is probably Chile, but could be kind of any country recently emerging from dictatorship. But he's also said himself, either I think in the prologue or elsewhere, you've got to remember that most of all, this is a love story. And you're thinking, this is, you know, people coming out of, you know, oppressive dictatorship, it's the torturer confronting victim, you know, how is it a love story? But I think that's the thing, it's quite easy to become obsessed a little bit with the historical context. And, you know, if you work in a kind of more sociological setting, that's what you're doing. You're thinking about context, why was this written? Rather than thinking, this is, you know, universal themes that are relevant to everybody. I think they're certainly, when talking about good and evil and the grey zone, that's a very moral, philosophical, political, historical question. It's not tied to Chile, to Spain, to El País Vasco, to Ireland. You know, it's
it's everywhere, it's universal. But I wondered if you wanted to say something about kind of going on from what John said about you know, the idea of memory and the past in terms of literary production. Bueno, Harold Bloom decía o dice que la ficción empieza con Homero, ¿no? En la Ilíada, cuando Homero empieza a contar a su manera lo que él sabe. Cuando Homero empieza a ordenar aquello que sabe y a contarlo como él quiere y a silenciar otras cosas, ¿no? Cuenta unas cosas y otras cosas no las cuenta, aunque las sabe. Entonces, la ficción empieza ahí. Empieza cuando uno comienza a elegir de su propia experiencia o aquellas cosas que le han contado en el caso de Homero, porque no las había leído, sino era una tradición oral. Cuando uno empieza a elegir lo que quiere contar y lo que no quiere contar y cómo lo quiere ordenar, ¿no? Entonces, la ficción es eso. La ficción siempre se basa en la experiencia, aunque es curioso porque, bueno, es muy bonito, ¿no? Hoy estábamos desayunando Enrique Vilamatas y yo, y él me decía, bueno, es increíble de dónde surgió Dublinesca, ¿no? De una pequeña anécdota. Entonces, sí que se basa la ficción en lo que nosotros hemos vivido, en la experiencia, pero luego es algo mágico, es increíble, porque a la hora de ir ordenando aquello que uno ha vivido, surgen otras cosas que no ha vivido. Entonces es como si uno viviera más de una vez cuando escribe ficción, como si creáramos vidas paralelas, ¿no? Yo yendo a mi última novela, empecé a investigar casi no sé por qué, por la situación personal que yo tenía, que había perdido mi mejor amigo, había muerto de repente, además, de un ataque al corazón. Un amigo, de una amistad muy larga de toda mi vida. Era mi mejor amigo desde la infancia hasta ahora. Habíamos tenido una relación larguísima de amistad. Murió y paralelamente yo supe de la historia de este traductor belga que acoge a una niña vasca y cuyo mejor amigo es otro escritor. Entonces yo tenía cartas de aquel escritor, tenía fotos, tenía libros, pero su vida era totalmente incompleta, ¿no? Eran como restos de un naufragio los que yo tenía en mis manos, ¿no? Todo el proceso de documentación eran restos. Y lo que yo he hecho ha sido reconstruir una historia, una vida, pero una vida no real, porque he ido reconstruyendo aquellos personajes que nadie conoció, porque su hija tampoco lo conoció, había muerto cuando ella tenía 3 años. Entonces, con esos restos he ido reconstruyendo unos personajes, pero unos personajes que se parecían mucho a mi amigo y a mí. Sí, entonces, claro, lo que he hecho ha sido utilizar personas reales para hablar de mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es curiosísimo cómo los caminos que la ficción puede tomar y cómo funciona la memoria y cómo puede crear la memoria. Y aparte, también yo reivindico la memoria y contar unas historias que han sido silenciadas. Eso es lo que decía Walter Benjamin, ¿no? De poner el foco en aquellos lugares que han estado oscurecidos. Para mí eso es fundamental, ¿no? Contar unas historias que nunca se han contado, reales, ¿eh? Entonces hay pasajes en mi novela que habían sido silenciados por parte de los aliados, porque, bueno, no os voy a contar todo, pero bueno, hay cosas que avergüenzan a los aliados, bombardeos que murieron miles de inocentes, cosas que se habían silenciado y yo las cuento, ¿no? O creo que John hace lo mismo y Julio hace lo mismo, ¿no? Aquello que se quería silenciar, aquellas realidades oscurecidas, pues poner
el foco en ellas. Creo que la literatura vale también para eso. Y de hecho yo creo que en Chile y Argentina la percepción que tenemos en el mundo de la dictadura chilena y de la dictadura argentina debe mucho al trabajo de los escritores. Entonces, la literatura no es algo, eso que decían, bueno, no sirve para nada. Sí sirve. Sí sirve. Sirve para hablar de aquello que no se ha contado, sirve para hablar de muchas atrocidades que han ocurrido. Lo que pasa es que se hace de una manera bella, ¿no? Al final un escritor huye de lo simple, Tal cual. huye de lo simple. Sí. Nunca un discurso simple puede enamorar a un escritor, nunca, nunca. Aunque sea el escritor más comprometido del mundo, no. Sí, Siempre va a buscar una manera compleja claro. de contar aquello que ha pasado. Antes de que hable, y sé que queda poco tiempo, Sí, bueno, Sí, igual Julio, no, perdón. no, igual Perdón, tengo perdón. enojo de decir, no, está bien. quiero, hablando del mismo tema, Claro, no, no. y de la primera pregunta que hiciste, ¿no? De la memoria, y de Tal la cual. resistencia y de la literatura, que es el tema, hay que pensar que la memoria es algo sumamente engañoso. Es decir, la memoria es una ficción que se construye cada Eso persona. es, eso es. De alguna manera, la única forma de fijar esa memoria está en la literatura y en los libros de historia. Pero los libros de historia son literatura, Tal cual. porque toda lectura de la realidad es una ficción. Cada hecho en palabras es la selección de un lenguaje, y los vascos lo saben muy bien, o todas las lenguas minoritarias cual, dentro de sí. España lo saben muy bien. Tal. Es la selección de una información y la plasmación de otra. Eso es un discurso cual. literario. La única diferencia es que nosotros asumimos que ficcionamos y los que escriben historia no. Claro. Tal cual. Ahora era No, eso. yo creo que igual eso tiene que ver un poco con la oposición entre la memoria y la histórica. Y para mí son completamente, son dos cosas. Hay una zona muy gris, pero no son distintas. No tenés la historia en un libro de Y también es histórico una manera de resistir. Es justamente esa Claro. zona Tal gris. cual. Es decirle al lector, mira, es que está esto otro. Claro, Ojo. claro. Que no es solo Claro. esto de un detective que anda descubriendo el no sé cuánto sagrado adentro del Louvre, ¿no? Y sí. Sí, sí. Es que aquí, fíjate en esto, porque, y por último, la cuestión temática que tú también nombrabas, los temas, las historias son particulares, suceden en un momento, pero también los temas, nosotros temáticamente lo que queremos expresar, solo es posible expresarlo desde nuestra coyuntura histórica, aunque sea una distopía o sea algo histórico. Es decir, el amor no es lo mismo hoy que en 1500. Y así con todo lo demás. Claro. Y para eso también sirve la literatura, para decirle a los que vienen dentro de 500 años más, miren, nosotros pensábamos y vivíamos así. Claro. Bueno, do we have time for a few questions? We've been quite good so far, I think. We started late anyway. Okay. So if there's any kind of, I'm sure there's quite a lot to think about and talk about. So, any questions? Yo quisiera tomar la palabra la memoria y la palabra resistencia, porque se escucha mucho la palabra la memoria actualmente en España, en América Latina y en países concretos como el Perú, que se están construyendo un centro a base de la memoria por los años de violencia y de senderismo. Y en España antes yo leía el diario El País aquí, pero ya no viene. Y ahí se leía mucho también de memoria, de la gente que están buscando sus seres queridos de años difíciles de antes. Y se ha tocado el tema aquí, claro, pero mi pregunta es tocar otra vez si los escritores de hoy en día se están tomando mucho de eso, de la memoria colectiva. Hay historias aquí personales. Me gustó mucho lo que Kiernan habló de uno de sus personajes, Carmen, que buscaba la memoria de su padre y en las cartas para cerrar y para curar. Y se dice que otra palabra que escucho mucho ahora en inglés aquí es closure, de muchos casos tristes
buscando closure. Y yo relacioné eso con Kirm, que dijo que la memoria puede curar, pero cerrar, ¿no? Entonces, no sé si hay gente aquí de Argentina, de Chile, de Perú, de España, y estoy seguro que están al tanto de todo eso, de la memoria, que actualmente está muy usada la palabra. Y si en los escritores está muy presente, tanto en poesía como en prosa. Sí, en España sí. El tema de la memoria ahora está muy vivo, es un tema fundamental. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Es un tema fundamental y además bueno, yo creo que en España en la transición pues, hubo un pacto de silencio, ¿no? Yo y muchos escritores creemos eso, que era, bueno, no vamos a hablar de lo que pasó en la guerra y vamos a tratar de convivir, ¿no? Y después de unos años, pues ya parece que, bueno, que todo aquello que se dejó, esas heridas, ¿no? Como decías tú, que se dejaron sin cerrar, ¿no? que todavía estaban abiertas, pues bueno, ahora es, los escritores de ahora pues quieren hablar de ello, quieren hablar de historias, bueno, de desaparecidos, de gente que lo pasó mal, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema del que se habla mucho. Yo particularmente me interesa mucho la memoria. Yo soy muy fan de Sebald, el escritor del que se ha hablado antes, de Max Sebald, pero sí, y me interesa mucho la memoria, cómo las personas utilizamos la memoria para construir identidades. Bueno, me interesa más también contar aquello que pasó, pero también me interesa el otro lado, ¿no? Un poco más, un concepto más filosófico de qué es memoria, por qué la memoria siempre trata de hacer ficción, ¿no? Como decía Julio. Bueno, mi primera novela es un vuelo transoceánico entre Bilbao y Nueva York. Voy yo mismo, o un personaje que se llama Kirmer Uribe, casualmente, va en ese vuelo y va un poco recordando pues toda la historia de su familia, ¿no? Y en la historia de su familia, pues en la mía, curiosamente se habla más del lado republicano de la familia, del lado perdedor, siempre se ha hablado. Mi abuelo republicano era una persona muy presente, se hablaba muchísimo de él. Pero en la familia de mi padre, el abuelo era una persona, como decías tú, era un hombre muy conocido en el pueblo, era el que andaba con los niños, les contaba historias, era amigo de filósofos que venían a veranear al pueblo, ¿no? Filósofos, pintores, escritores, etc. Pero optó por el bando nacional, ¿no? En un momento dado. Entonces yo, de ese abuelo no se hablaba nada en mi familia. No se hablaba nada. Era como alguien desaparecido. Además murió bastante joven. No se hablaba nada. Y parte de la novela de Bilbao, New York, Bilbao, es eso. Es hurgar en aquella parte de mi familia de la que nadie hablaba nada. Y ha habido tensiones también en mi familia por eso, ¿no? Claro, era un héroe de la guerra, del bando franquista, mi abuelo. Entonces, eso es incómodo. Y, bueno, la novela es un poco investigar por qué ese silencio, esa memoria, por qué no se hablaba de aquel abuelo, cómo era realmente aquel abuelo. Y porque a mí me interesan estos personajes, ¿no? Estos personajes con luces y sombras. Sí. Es curioso, os voy a contar una si tengo tiempo. ¿Qué quería? ¿No? Sí.
Sí, es cortito así. Ya, bien, sí, pero sí. cortito. Hay una escena al final de la novela que está este abuelo con la madre de mi madre, que era republicana. Además. Entonces, la madre de mi madre, cuando el padre de mi padre tiene cáncer y está en la cama, pues le lee la prensa del régimen, ¿no? Y le lee el periódico, porque el otro estaba en la cama postrado y no podía leer. Y le leía y le decía, pero qué sarta de mentiras, todo esto es mentira. Liborio, les llamaba al otro. Todo esto es mentira, nunca más te voy a leer esto, ¿no? Y luego a la tarde siguiente volvía a la casa del abuelo, enfermo, y la otra, la perdedora, le volvía a leer la prensa del día. Entonces, sí está la memoria, pero también está esos otros gestos de querer entender por qué pasó lo que pasó y de querer buscar también la reconciliación. También. 5 minutes. Any other questions? Okay, my question is for John Boyne. Now that we are talking about history, I want to know what moves you to write about the Romanov family in the house of the purpose, special purpose. Well, a lot of books I've written seem to go back to my childhood in some way. And when I was about 15, I was staying with my grandfather for a couple of weeks over the summer, and he had Robert Massey's biography of Nicholas and Alexandra, which I read. And I knew nothing at the time about the Tsars and the fall of the Tsarist rule in Russia. So I didn't know how the book was going to end. You know, I didn't know that the Romanovs were going to get assassinated. And when I got there, I mean, it was like reading a novel. It's a wonderful piece of nonfiction. The best book, I think, written on that period. So when I got there, I was really shocked, and it stayed with me. And in a nutshell, a lot of things that have happened to me in childhood seem to stay with me, and I thought I would like to write a novel about it in order to research it, to learn more about it, to educate myself on it. And if I'm going to do all that, I'm probably going to turn it into a story. Mm-hmm. Thank you. Any other questions? Afternoon. Just had a question there about the artist. I notice that you've been, various authors have been talking about that they're poets, but they're apart from being novelists. So, and one of you guys mentioned Raymond Carver, one of the best short story writers of all time. So how do you feel that has helped you become a novelist? How has that influenced you as a novelist? Is it something that has made it more complicated, or is it something that has assisted you in the art form of the novel? A mí personalmente me ha ayudado muchísimo el ser poeta, me ha ayudado muchísimo a la hora de escribir novela, pero muchísimo. Sí, porque un poeta elige mucho lo que quiere decir. Cada frase la elige. El poeta nunca te cuenta, nunca cuenta aquello que es prescindible, no sé cómo decir. Cuenta lo imprescindible. Entonces, sí, me ha ayudado en mis novelas, primero, a contar aquello que es necesario, solamente, y no extenderme en prosas, un poco, ¿no? Páginas y páginas en las que no pasa nada, son solo palabras, ¿no? Y eso me lo ha ayudado a ser poeta, ¿no? Esto de elegir, ¿no? Luego también hay muchas imágenes que yo utilizo, imágenes poéticas que introduzco en las novelas, que también muchos novelistas que no lo son, lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Javier Marías, yo creo que es un poeta, ¿eh? Utiliza muchas imágenes poéticas. Y luego las analogías. Enrique Vilamatas tiene un ensayito que dice que las analogías y la manera de pensar de un poeta van a ser fundamentales en la novela del 21. Yo creo que sí. Utilizar paralelismos, analogías, yo creo que da mucha vida a una novela
y te ayuda a ordenar los acontecimientos no de una manera clásica, con una trama, con asesino y policía, sino que utilizando maneras mucho más sutiles, ¿no? de entrelazar o de cerrar la novela. Yo creo que ayuda mucho, ser poeta. ¿Y en tu caso también? Bueno, yo pienso diferente aquí. Está bueno. Yo escribo desde siempre, paralelamente, poesía y novela, aunque he publicado mucho más poesía que narrativa. Y en mi caso se dieron como hechos paralelos que inicialmente no se topaban. De alguna forma, con la poesía iba hacia un lado y con la narrativa iba hacia otro lado. Siempre fui igual de buen lector de narrativa, o igual de mal lector de poesía y de narrativa. Ha sido con el tiempo que me he ido dando cuenta de que el proceso es casi idéntico. Realmente a mí lo que me interesa, más que si es poesía o si es narrativa, es cuál de los dos géneros temáticamente me ofrece las mejores herramientas para expresar lo que quiero expresar. Es una cuestión de soporte, diría un pintor, ¿no? O un artista visual. Cuando yo escribo poesía, estoy profundizando. Yo no sé si recuerdan una escena de la Sociedad de los Poetas Muertos o el Club de los Poetas Muertos en España. No sé cuál era el nombre original en inglés. Donde Mr. Keating les hace arrancar a los alumnos la primera página, donde viene un gráfico, donde se distingue justamente narrativa y poesía. Pues yo creo bastante en ese gráfico. Por un lado, la poesía es una profundización en el lenguaje, ¿no? Vamos bajando, somos como buitres que vamos bajando hacia un objetivo, vamos profundizando. Y por otro lado, la narrativa es eso, es una narración, es histórica, ¿no? Es un eje temporal. Realmente, tanto la poesía como la narrativa avanzan por los dos ejes, solo que en la narrativa es principal el eje temporal y en la poesía el de la profundización, ¿no? El de la observación, el del análisis. Por eso hay obras indistinguibles, como ahora se me viene a la memoria Las olas de Virginia Woolf, donde no sabes muy bien qué estás leyendo, pero de todas maneras son obras literarias maravillosas. Y creo que ese es el punto exacto. Ojalá algún día, por lo menos sería mi deseo, ¿no? Poder escribir una obra que alguien diga, me gusta, pero no sé si es poesía o narrativa. Bueno, well, thank you so much to all three of you. I think we can definitely give a round of applause.